Buenas tardes, ingeniera. Somos el grupo número 8 y vamos a hablar acerca del diagnóstico de proceso. Nuestro grupo está conformado por Fabricio José Betancur Jiménez, su servidor, Juan Carlos García Arteaga, Oscar Roberto Valdez Suazo, César Alejandro Martínez Pérez, Rosa Iris Cano Enrique. Para comenzar, haremos lo que es una breve introducción, la cual dice que una organización es un devenir. Los principales fenómenos dentro de ella son de carácter procesual. El diagnóstico organizacional, en consecuencia, es un diagnóstico de procesos. Veremos el estudio que se puede hacerse de los procesos de poder y liderazgo en organizaciones como un modelo de diversos estudios de procesos organizacionales. Como objetivo, tenemos que es comprender los métodos y técnicas para el diagnóstico en el proceso de poder y liderazgo en las organizaciones. Ok, para comenzar tenemos que por qué se dice que los principales fenómenos organizacionales son procesos. Ok, se dice que toda organización es extremadamente dinámica. Sus elementos son decisiones y las decisiones son sucesos atados al tiempo. Además, ser un proceso circular y recursivo constante que dura todo lo que dura la organización como sistema. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante se van tomando decisiones se producen cambios y para hacer esos cambios se hace a base de procesos. Ok, como segunda pregunta tenemos cómo podría definir el poder. Se puede definir que es un fenómeno que solo puede tener lugar en una relación. El poder mismo es una relación entre al menos dos individuos. En su forma de proceso se entiende como un fenómeno extremadamente dinámico que ocurre a fuentes diversas y que puede crecer o disminuir según variantes alternativas de que pueden disponer las personas involucradas en la relación de poder. Como lo sabemos, en todas las organizaciones existe cierta jerarquía, la cual cierta posición en la jerarquía tiene cierto poder que influye en las diferentes personas que, que están en la organización. ¿Por qué se pensaba que el poder como un atributo personal? Porque comprende atributos personales y de posición en jerarquía que se constituyen en la base de las capacidades para influir en las demás personas, ya que se hablaba del poder como una característica que se podía tener o no. Eh, Esta pregunta nos hace como recordar la anterior, ya que todo se basa en una posición jerárquica. Eso lo podemos ver en organizaciones como empresariales, en la cual existe un jefe, un gerente y así. Y cada persona, entre más bajo, se, tiene que acatar las órdenes del superior, se podría decir. Ok, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué quiere decir que el poder sea una suma constante? Esto quiere decir, en una relación de poder, el poder se distribuirá entre los participantes de una cierta forma. Luego, si uno de los dos ganaba poder, este mismo poder era perdido por la otra parte. Así, el poder existe en el sistema total, se mantiene constante. Ok, creo que esto más claro lo podemos ver, bueno, entonces se remite también en la antigüedad, cuando podíamos ver de que cuando se disputaban guerras, el poder se ganaba. Y otro dato que es muy importante recalcar es que el poder es constante. Todos tienen un poder más que unos, por eso se dice una suma constante, siempre buscan tener más poder. Buen día compañeros e ingeniera, mi nombre es Oscar Galvez, voy a hablarles sobre el poder personal, según Luhmann. Es el poder ejercido por la organización para lograr incentivar a los miembros a alcanzar niveles superiores de rendimiento. Hace referencia a los puestos y posiciones deseados dentro de la organización, al intento de los miembros de hacer carrera dentro de ella. Lo que Luhmann nos quiere decir sobre el poder personal se basa en el poder que ejerce cada organización sobre sus empleados para motivarles a escalar en la estructura jerárquica de las organizaciones. Uno de los ejemplos que podemos ver común es en los bancos. Los bancos utilizan el poder personal para motivar a sus empleados.
haciéndolos que se desplacen a niveles superiores, brindándoles beneficios como viajes, bonos, aumento salarial, etc. Este estímulo provoca que los empleados quieran subir de nivel dentro de la jerarquía organizacional. Sabemos que existen diferentes fuentes de poder. Las fuentes de poder son diversas. Estas fuentes pueden ser combinadas o utilizarse de forma alternativa. En ocasiones los miembros utilizan diferentes fuentes de poder para afianzar sus posiciones. Esta lucha de poder genera inestabilidad. En resumidas palabras, este poder lo tiene cada persona. De las organizaciones depende elegir correctamente los estímulos e incentivos para motivar a los empleados a subir en la escala jerárquica. Este poder muchas veces es limitado por falta de puestos en las jerarquías, ya que los empleados llegan a un momento donde no pueden avanzar más. Un ejemplo sobre este tema sería en una fábrica. El gerente de producción y el supervisor son amigos del jefe de producción. Este amenaza a sus subordinados para lograr los objetivos establecidos. Se vale de su amistad, que es una relación interpersonal, para tener ciertos privilegios al no alcanzar los objetivos. Finalmente la fábrica es perjudicada por los incumplimientos, ya que esto genera pérdidas. En este ejemplo podemos observar que el jefe de producción eh, se limpia, hace a su voluntad y perjudica a la fábrica al poner en medio esta amistad, y él libremente puede no cumplir con los objetivos. Algunas características del poder. Puede experimentar variaciones derivadas de la relación organización-entorno. El poder es extremadamente dinámico. El poder es formal, delegado y reconocido oficialmente. Sin embargo, puede ser informal. El liderazgo se encuentra emergente como poder en toda organización. Dado su carácter relacional, solo tiene efecto cuando el subordinado se encuentra dispuesto a obedecer. Las fuentes de poder existentes en una organización son diversas, que esto es lo que habíamos hablado hace un momento. El poder que una persona ejerce puede variar por diferentes cosas, entre ellas tenemos 3. Número de personas sometidas al poder de esta persona. Número 2, grado de influencia. Y número 3, ámbito de influencia. Bien, siguiendo con el tema, tenemos por qué se dice que el poder formal es solo una parte del poder que tiene lugar en las organizaciones. El poder formal, delegado y reconocido oficialmente, es solo parte del poder que tiene lugar en la organización. Una porción importante del poder de la organización tiene carácter informal o es emergente. Entonces, los diferentes miembros de la organización participan en el juego del poder en ella y buscan acrecentar su poder haciendo uso de diversos mecanismos. Por ejemplo, tenemos que algunas personas aumentan su poder gracias a los contactos extralaborales que mantienen dentro o fuera de la organización. Otras personas tratan de adquirir poder emergente en virtud a su ascendiente sobre otros miembros de la organización. Otros podrán manipular los recursos sobre los que tienen control, tales como ser remuneraciones, artículos de oficina, información, entre otros, para conseguir poder. Y otros buscarán generar grupos y asociaciones de solidaridad interna que les permitan participar exitosamente del juego del poder y así sucesivamente. ¿Cuáles son las dimensiones en que puede variar el poder de una persona en la organización? El poder que una persona ejerce puede variar de acuerdo a 3 dimensiones. La primera es el número de personas sometidas al poder de esta persona. Tenemos que en una organización el individuo que goza de poder puede tener una gran cantidad de subordinados dispuestos a obedecerle o un número muy limitado. Como segunda dimensión, tenemos el grado de influencia que tiene la persona poderosa sobre los demás. Y es que
puede darse el caso que una persona tenga un grupo de personas sometidas a su poder, pero que su influencia sobre parte importante de ellas sea baja, en tanto un grupo reducido se deja influenciar fuertemente por sus órdenes. Y como tercera dimensión tenemos el ámbito de influencia. Aquí, en una organización, el poder de un jefe puede restringirse al ámbito contractual, de lo formalmente establecido, en tanto un líder informal puede tener un ámbito mucho más amplio, abarcando aspectos personales de los subordinados. El poder experto, por su parte, se encuentra limitado al ámbito de competencia del experto y no puede extenderse más allá de él. ¿De qué sirve el examen del organigrama de una organización? En este examen es conveniente tener presente que el poder es dinámico, de tal modo que el organigrama solo debe ser tenido en cuenta como un elemento que permita una visión amplia de un momento de la vida organizacional. Además de esto, el organigrama solo da indicaciones respecto a la distribución del poder formal, no dice nada respecto a los estilos y las formas de su ejercicio. El estudio del organigrama puede arrojar señales importantes respecto a bolsones de poder, centralización o grado de descentralización, tanto a nivel de la organización global como a nivel de los distintos departamentos. Es posible, por ejemplo, que una determinada gerencia tenga un estilo más centralizador que otras, dentro de una misma organización, y eso puede reflejarse en la forma como se ha construido el organigrama. En el organigrama también pueden detectarse aparentes anomalías, que podrían estar indicando procesos de poder, tales como la ubicación a un mismo nivel de subsistemas de diferente rango de poder. Así, por ejemplo, pudiera darse un organigrama en el que a nivel de gerencias o subgerencias se encuentra un departamento. Esto debe dar motivo para una indagación que permita dilucidar las razones para esa aparente anomalía. El estudio del organigrama debe ser hecho por el investigador y luego se deben solicitar explicaciones a la contraparte organizacional respecto a las dudas y aparentes anomalías. Un organigrama desbalanceado, por ejemplo, en que una de las ramas aparece extraordinariamente desarrollada en tanto a otras no lo están, puede estar indicando también un problema en el diseño de la estructura de poder. ¿Cómo puede usarse el trabajo grupal en el diagnóstico del poder? El trabajo grupal puede ser usado para perfeccionar el estudio del diagnóstico del poder de las organizaciones, ya que permite detectar los estilos habituales de poder en la organización. Por ejemplo, un ejercicio que se pone mucho en práctica es que se le entrega a un grupo una tarea compleja, sin brindarles ayuda o instrucciones, y se le pide que lo resuelvan. La forma en que este grupo encara esta situación, los roles que toman las personas, las dificultades que se presenten y el surgimiento de líderes dará pautas importantes en el análisis de poder y su forma de ejercicio en la organización. La utilidad de la confección del organigrama efectivo en un grupo de diagnóstico. La utilidad consiste en solicitar al grupo que elabore el organigrama efectivo de la organización para encontrar las diferencias entre el organigrama teórico y el que de verdad está en práctica. Con esto se puede comprobar que, por ejemplo, en la organización que estaba siendo estudiada, a pesar que el organigrama oficial era bastante elaborado, en la práctica existía una gran centralización de poder y ninguna delegación. Además, sirve para detectar la diferencia entre la autoridad oficial y el poder efectivo que tienen algunas personas dentro de la organización. Pasa que en algunas empresas, personas que ocupan cargos en puestos bajos del organigrama, por X o Y motivo, llegan a tener mayor autoridad que personas que se encuentran en puestos más altos. Acá podemos verlo de una manera más gráfica. Al lado izquierdo tenemos el organigrama teórico u oficial, que es con el que se planeó la empresa, con delegación de poder y funciones. Y al lado derecho tenemos el organigrama efectivo o el que está en práctica, con el poder totalmente centralizado y sin ninguna delegación de poder. Preguntas que se pueden formular en un cuestionario de poder. ¿La falta de delegación limita su trabajo? ¿De quién o quiénes depende usted?
¿Le crea dificultades la doble dependencia? ¿Existen dependencias inútiles? ¿Las posiciones oficiales tienen el poder que deberían? Continuando con el tema, ¿cómo se puede diagnosticar el proceso de toma de decisiones? El mecanismo más habitual para diagnosticar toma de decisiones son las entrevistas. En ellas se somete a los entrevistados a preguntas concretas, preguntas en torno al que decidir, a decisiones que se hayan adoptado últimamente y a qué nivel lo han sido. En el estudio de la toma de decisiones queda en claro el funcionamiento de la organización y también el estilo de liderazgo utilizado por las altas jefaturas. ¿De qué sirve el seguimiento de una información en el diagnóstico de las comunicaciones? Primero conozcamos, un diagnóstico de comunicación organizacional es el análisis que tiene como propósito examinar y mejorar los sistemas y prácticas de comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles. Cada uno de los procesos, por supuesto, puede tener además técnicas específicas de diagnóstico. Para el caso de las comunicaciones, por ejemplo, puede seguirse una determinada información. 1. Para observar los canales utilizados, los puntos en que se detiene o se atasca la organización, las posibles interferencias, las alteraciones que pueda sufrir, etc. Además de esto, el estudio de diagnóstico de las comunicaciones debe considerar los medios utilizados habitualmente en todas las organizaciones. Se debe hacer análisis de los diarios, revistas, circulares, boletines, etc., tanto en términos de sus contenidos como de su forma y el grado de receptividad y acogida que encuentran. ¿Cuáles son los objetivos de un estudio de conflictos latentes en una organización? Para el estudio diagnóstico del conflicto se hace necesario 1. Realizar un análisis histórico de conflictos que hayan tenido lugar en la organización, es decir, las formas de resolución que han tenido, las partes ganadoras o perdedoras, los costos que los conflictos han tenido para las partes involucradas, etc. Además de esto, es necesario detectar los conflictos latentes que pudieran estar presentes en la organización y que no han sido reconocidos. Las tensiones acumuladas y las fuentes de estas tensiones también deben ser develadas y de esta manera el estudio diagnóstico del conflicto puede ser de gran utilidad para esta organización y para cualquier otra, al permitirle prevenir situaciones de difícil resolución que pudieran presentarse en el futuro. El conflicto queda en todo caso normalmente diagnosticado en el estudio del clima organizacional. Esta ha sido la participación del grupo número 8. Muchas gracias por su atención.